masiva. 25 muertos franceses por cada inglés caído. 3 duques muertos. 6 condes masacrados. 90 varones ahogados en armadura. En una única tarde de octubre de 1415, 6.000 arqueros hambrientos borraron la nobleza francesa de la faz de la tierra. La respuesta no fue coraje ni entrenamiento. Fueron 60 libras de acero y una semana de lluvia. Lo que estás a punto de presenciar no es solo una batalla. Es el día en que la caballería medieval murió ahogada en el lodo. Es el momento en que campesinos galeses con arcos de madera probaron que la física y el terreno pueden masacrar toda la honra y tradición del mundo. Y todo comenzó con una retirada desesperada a través de Francia ocupada. Estamos en el otoño de 1415. La Guerra de los 100 años ya devora Europa hace 78 años. Enrique V de Inglaterra acaba de desembarcar en Normandía con 6.000 hombres, la mayoría enfermos, hambrientos, exhaustos. El plan era simple: capturar algunos puertos, fortalecer la posición inglesa, luego volver a casa antes del invierno. Pero nada salió como se planeó. La disentería devastó el ejército inglés. Semanas de asedios agotaron sus suministros. Ahora, Enrique está en retirada desesperada hacia Calais, el último puerto controlado por los ingleses. 260 kilómetros de territorio enemigo. 6.000 soldados exhaustos cargando equipo mínimo. Y detrás de ellos, el ejército más grande que Francia jamás ha reunido. Entre 15.000 y 25.000 caballeros franceses. La flor innata de la nobleza europea. Hombres cubiertos en 60 libras de armadura de placas, montados en los mejores caballos de guerra del continente. El condestable de Francia está allí. El almirante de Francia está allí. 3 duques, 6 condes, 90 varones, 2.000 caballeros de linaje noble. Este no es solo un ejército. Es el catálogo completo de la aristocracia francesa, reunida para aplastar de una vez la invasión inglesa. Los franceses interceptan a Enrique cerca de la aldea de Agincourt, en el paso de Calais, norte de Francia. Bloquean el camino hacia Calais. Rodean a los ingleses en un campo recientemente arado, apretujados entre 2 bosques. La trampa está armada. Los ingleses no tienen a dónde correr. La batalla es inevitable. Y los números son absurdos. 6.000 ingleses contra hasta 25.000 franceses. 4 contra 1 en el mejor escenario. En el peor, más de 4 contra 1. La ventaja numérica es abrumadora. Pero hay algo que los franceses aún no han percibido. Algo que está a punto de convertir toda esa armadura cara en ataúdes de acero. Llovió durante una semana entera antes de la batalla. Una semana de aguaceros constantes transformando campos recientemente arados en pantanos profundos. El suelo, ya suelto por la preparación para la siembra, absorbió litros y litros de agua. La tierra se convirtió en una masa viscosa, pegajosa, que succiona todo lo que toca. En algunos puntos, el lodo tiene medio metro de profundidad. En otros, casi 1 metro. Imagina intentar caminar en arenas movedizas usando 60 libras de metal. Cada paso se hunde. Cada movimiento exige fuerza bruta contra la succión. Tus piernas comienzan a arder después de 10 metros. Después de 50 metros, tus músculos tiemblan. Y los franceses tendrán que atravesar más de 200 metros de este lodo, bajo lluvia de flechas, cargando el peso de armaduras completas de placas. La matemática es brutal. Armadura pesada más lodo profundo es igual a sentencia de muerte por inmovilidad. Y Enrique V se dio cuenta de esto antes que cualquier comandante francés. Entendamos la composición real de las fuerzas. Del lado inglés, 6.000 hombres en total. 4.500 son arqueros ingleses y galeses. 75% de todo el ejército. Hombres sin armadura pesada, vistiendo cuero o tela simple, armados con arcos largos de 2 metros de altura. Los otros 1.500 son hombres de armas e infantería ligera, tropas de apoyo. Pero el verdadero poder de combate inglés está en los arqueros. Del lado francés, entre 15.000 y 25.000 hombres. La gran mayoría es caballería pesada e infantería de élite, todos usando armadura completa de placas. Cascos sellados, protección de cuerpo completo, armadura articulada en las articulaciones, son prácticamente invulnerables. En terreno seco. Pero no están en terreno seco. Están a punto de entrar en un lodazal bajo bombardeo de flechas que durará horas.
Enrique posiciona a sus arqueros con precisión quirúrgica. Elige un terreno ligeramente elevado. No mucho, solo lo suficiente para dar a los arqueros visión clara de todo el campo de matanza. Los bosques en ambos lados crean un embudo natural. Los franceses tendrán que avanzar en formación comprimida, apretujados uno contra otro, creando un objetivo denso e irresistible. Los arqueros clavan estacas afiladas en el suelo frente a ellos, barreras improvisadas contra cargas de caballería. Luego se posicionan en líneas escalonadas, listos para soltar 6 a 12 flechas por minuto, por arquero. Haz las cuentas: 4.500 arqueros, disparando 10 flechas por minuto en promedio. Son 45.000 flechas cortando el aire cada minuto. Una auténtica lluvia de acero cayendo sin tregua sobre un espacio cerrado. Los franceses miran el campo de batalla y ven victoria garantizada. Tienen los números, tienen la armadura, tienen la nobleza, el prestigio, la tradición de siglos de supremacía de la caballería. Campesinos con arcos no pueden derrotar caballeros con armadura completa. Es imposible. Va contra todas las reglas de la guerra medieval. Pero hay un problema. Esos caballeros tendrán que atravesar 200 metros de lodo que succiona y arrastra, bajo bombardeo constante de flechas, mientras cargan 60 libras de acero que debería protegerlos, pero ahora se convirtió en peso muerto. La armadura que los hace invulnerables en combate cercano se convertirá en la propia causa de la muerte. Porque cuando caes en el lodo usando 60 libras de metal, no te levantas solo. Y cuando otros caballeros caen encima de ti, te hundes, y te hundes, y te hundes. Enrique lo sabe. Vio el lodo, calculó el peso, entendió la física brutal de lo que está a punto de suceder. No necesita derrotar a 25.000 franceses en combate directo. Solo necesita hacer que el lodo y el peso de la armadura hagan el trabajo por él. La mañana de 25 de octubre de 1415 amanece nublada y húmeda. La lluvia paró, pero el campo está empapado. Charcos de agua se mezclan con lodo espeso. El olor a tierra mojada y sudor de caballo llena el aire. De un lado, 6.000 ingleses hambrientos, enfermos, exhaustos. Del otro, 25.000 franceses descansados, bien alimentados, confiados. Los franceses se preparan para la carga. Caballería pesada al frente, infantería de élite justo detrás. La estrategia es clásica: aplastar al enemigo con el peso de la carga, romper las líneas, masacrar a los arqueros antes de que puedan causar daño real. Es la táctica que funcionó durante siglos. Es la táctica que hizo de la caballería francesa la más temida de Europa. Pero hoy, esa táctica se convertirá en suicidio colectivo. Los caballeros franceses montan sus caballos de guerra, ajustan las armaduras, bajan las viseras, se da la señal, comienza la carga. Y en los primeros 10 metros todo parece normal. Caballos trotando, armaduras relucientes incluso bajo el cielo gris, lanzas apuntadas hacia adelante. Es una visión magnífica, aterradora. Miles de toneladas de metal y músculo avanzando en formación unificada. Entonces los caballos comienzan a hundirse. Las patas delanteras se sumergen en el lodo, los caballos tropiezan, algunos caen. Los caballeros intentan forzar a los animales hacia adelante, pero cada paso es una lucha. El ímpetu de la carga desaparece en segundos. Lo que debería ser un galope devastador se convierte en una caminata lenta y tortuosa a través de un barrizal que no perdona. Y es exactamente en ese momento que los arqueros ingleses sueltan la primera lluvia de flechas. No es el sonido suave de swish que escuchas en el cine, es un estruendo apagado, aterrador. El ruido de 27.000 proyectiles desgarrando el aire y perforando carne y acero. Flechas que no necesariamente tienen que atravesar las placas de acero, solo necesitan encontrar las brechas. Viseras, axilas, gargantas. Un conde francés es golpeado en la cara. Cae de bruces. La armadura de 60 libras, diseñada para desviar espadas, ahora funciona como un ancla. Intenta levantarse, pero el peso del acero sumado al vacío del lodo hace imposible el movimiento. Muere ahogado en 15 centímetros de agua fangosa, rodeado de miles de compañeros que no pueden ayudarle sin caer también. Esta es la matemática del lodo. Un hombre cae y derriba a 3. Esos 3 se convierten en una barricada que atrapa a 10. A poco menos de 100 metros.
La formación francesa deja de ser un ejército y se convierte en una aglomeración de metal en pánico. Caballos de guerra de media tonelada caen, atrapando a sus caballeros en el lodo. El avance se paraliza por completo. Y las flechas continúan cayendo. Sin tregua. Sin compasión. Los primeros caballeros franceses, los pocos que lograron atravesar casi 200 metros de infierno de lodo y flechas, finalmente llegan a las líneas inglesas, levantan las espadas, se preparan para convertir todo ese sufrimiento en victoria, para demostrar que la armadura valió la pena, que la nobleza francesa sigue siendo superior, pero están tan exhaustos por la caminata que apenas pueden levantar las armas. Sus piernas tiemblan bajo el peso de la armadura empapada de lodo. Apenas pueden respirar dentro de los cascos. Y los arqueros ingleses simplemente sueltan los arcos, toman hachas y martillos de guerra, y avanzan. Porque aquí está la verdad brutal sobre la armadura. Protege contra cortes. No protege contra trauma contundente. Y un martillo de guerra blandido por un arquero galés que pasó toda su vida tirando de arcos de 180 libras, tiene suficiente fuerza para aplastar acero, para convertir un casco en una prisión de metal, para quebrar huesos a través de la armadura sin nunca penetrarla. Los primeros caballeros franceses que llegan a las líneas mueren en segundos. No en combate honorable, en ejecuciones brutales y eficientes, martillazos en la cabeza, hachazos en la parte trasera de las rodillas, cuchillos atravesando viseras. Los arqueros no están luchando con honor, están abatiendo blancos. Y detrás de esos primeros caballeros viene la segunda onda. Y la tercera. Pero cada onda es más débil que la anterior, más lenta, más exhausta, más fácil de matar. Es aquí donde los comandantes franceses comienzan a darse cuenta del error. El condestable de Francia, el comandante supremo del ejército francés, está en algún lugar en el medio de la masa comprimida de caballeros. Puede ver lo que está pasando. Puede ver a sus hombres hundiéndose. Puede ver la línea inglesa sosteniéndose. Puede ver que la batalla ya está perdida. Pero no puede retroceder. Porque retroceder significaría admitir derrota. Significaría abandonar a miles de hombres ya comprometidos con la carga. Significaría deshonra. Y para la nobleza francesa, la deshonra es peor que la muerte. Entonces avanza. Y muere. El condestable de Francia cae a menos de 50 metros de las líneas inglesas. Una flecha atravesando el cuello. Se hunde en el lodo aún vivo. Tarda 5 minutos en morir. Nadie sabe exactamente qué lo mató. Si fue la flecha. Si fue ahogamiento. Si fue el peso de otros caballeros cayendo encima de él mientras intentaba levantarse. ¿Importa? Está muerto. El comandante supremo de Francia. Muerto en el barro de una granja a 50 metros de la victoria que estaba seguro que sería suya. Y entonces, el almirante de Francia cae. Y entonces 3 duques. Y entonces condes. Y entonces varones. Y entonces caballeros. Uno tras otro, la nobleza francesa está siendo borrada del campo de batalla. No por tácticas superiores, no por coraje inglés, sino por física simple e implacable. Armadura más barro equivale a muerte, multiplicado por 54.000 flechas por minuto. Dividido entre 0 metros de avance logrado. Ahora son 2 horas desde el inicio de la carga francesa. 2 horas. Y la línea inglesa no se ha movido ni un metro hacia atrás. Porque no necesitaba. Porque el barro y las flechas hicieron todo el trabajo. El campo entre las dos fuerzas ya no parece un campo. Parece un cementerio. Parece un montón de chatarra de metal. Porque eso es lo que se ha convertido. Cientos de caballeros franceses están muertos o muriendo en el barro. Cientos más están atrapados, incapaces de moverse bajo el peso de su propia armadura. Caballos muertos y moribundos crean obstáculos que fuerzan a los caballeros que aún están de pie a desviarse, a tropezar, a caer. Y las flechas no paran. Porque los arqueros tienen decenas de miles de flechas. Porque no hay razón para parar. Porque cada minuto que pasa, las matemáticas se vuelven más favorables para Enrique V. Los franceses han perdido quizás 6.000 hombres hasta ahora, la mitad de ellos muertos, la mitad atrapados e indefensos. Los ingleses han perdido quizás 50 hombres en 2 horas de combate intenso. La tasa de bajas es de 100-1 a favor de Inglaterra, y empeorando cada minuto. Pero Enrique V no festeja su ventaja.
Está observando, calculando, porque aún hay 15.000 soldados franceses en la batalla. Aún existe la posibilidad de una segunda ola. Aún existe el riesgo de que el combate gire en su contra. Pero mientras observa, mientras los minutos pasan, mientras el barro y las flechas continúan haciendo el trabajo, algo se hace evidente. La nobleza francesa no solo está perdiendo esta batalla, está siendo exterminada, sistemáticamente, irreversiblemente. En una sola tarde fangosa cerca de una aldea obscura en el norte de Francia, toda la estructura de poder del ejército francés se está hundiendo en el barro. El liderazgo de toda Francia diezmado, miles de caballeros muertos o capturados. Esta no es solo una derrota militar, es un borrado generacional. Es la eliminación física de la clase guerrera francesa. Es la destrucción de la nobleza que comandó ejércitos, gobernó provincias, definió la estrategia durante siglos. Y está sucediendo no porque los ingleses sean más fuertes, sino porque Enrique V entendió algo fundamental sobre la guerra que los franceses no entendieron. La armadura solo funciona si puedes moverte. El terreno importa más que los números. Y la física no se preocupa por el honor, la tradición o la nobleza. Cuando el sol comience a ponerse sobre Agincourt en algunas horas, 10.000 franceses estarán muertos o capturados. Y Enrique V habrá probado algo que cambiará la guerra para siempre. Que arqueros campesinos en terreno favorable pueden destruir caballeros nobles en armadura de placa. Que la era de la caballería caballeresca ha terminado. Que las armas de proyectiles son el futuro. Que la guerra medieval murió en el barro de Agincourt. Pero primero, la masacre debe terminar. Y aún hay miles de franceses atrapados en el barro. Atrapados, indefensos, esperando para descubrir si serán capturados para rescate o ejecutados donde están. Y esa decisión está en manos de Enrique V. Un rey de 28 años que acaba de transformar la derrota segura en una de las victorias más devastadoras de la historia militar. Un hombre que entendió que a veces la mejor arma no es el acero, es el barro, es el terreno, es hacer que el ambiente luche por ti. La trampa funcionó perfectamente. La nobleza francesa se está hundiendo, y los próximos minutos determinarán si esto se convierte en una derrota o un apocalipsis. La decisión se toma en minutos. No habrá misericordia. No habrá rescates. Los franceses atrapados en el barro son ejecutados donde están. Porque Enrique V no puede guardar prisioneros. No tiene suficientes hombres. No tiene provisiones, y aún está a días de distancia de Calais y de la seguridad. Entonces los arqueros galeses descienden la colina por tercera vez. No para disparar flechas, sino para terminar lo que comenzaron. Con dagas, con martillos, con las propias manos, si es necesario. El silencio que se instala sobre el campo de batalla es perturbador. No hay más gritos de carga. No hay más sonidos de acero contra acero. Solo gemidos apagados de hombres muriendo en el barro. Y el sonido suave de la lluvia que finalmente comienza a detenerse. Cuando el sol se pone sobre Agincourt, el 25 de octubre de 1415, el campo de batalla es un mar de armadura y barro, cuerpos apilados uno sobre otro, hombres hundidos hasta el pecho en tierra empapada, estandartes nobles pisoteados en la suciedad. Y los números, cuando finalmente se cuentan, son devastadores. 10.000 franceses muertos o capturados. De una fuerza que comenzó con 15 a 25.000 hombres, 2/3 simplemente desaparecieron en 3 horas. Algunos muertos por flechas, muchos sofocados bajo el peso de sus propias armaduras, otros aplastados bajo pilas de sus propios compañeros. Entre los muertos hay 3 duques franceses, 6 condes, 90 varones. El condestable de Francia, el comandante supremo de todo el ejército francés, está muerto. El almirante de Francia está muerto. Aproximadamente 2.000 caballeros, la élite guerrera de la nobleza francesa, están muertos o capturados. Una generación entera del liderazgo militar francés fue eliminada en una sola tarde. Los hombres que debieron comandar ejércitos durante los próximos 20 años están hundidos en el barro de una granja cerca de Agincourt. ¿Y las pérdidas inglesas? Menos de 400 hombres. Menos del 7% de su fuerza. La mayoría de ellos muertos en el primer impacto de la carga de caballería francesa, antes de que el lodo hiciera su trabajo. La tasa de bajas es de 25-1 a favor de Inglaterra. 25 franceses muertos por cada inglés perdido. Es una de las masacres más unilaterales de la historia militar. Una victoria tan completa,
tan devastadora, que hasta los propios ingleses apenas pueden creer. Enrique V, el rey de 28 años que debería haber muerto cercado y desesperado en suelo francés, acaba de asegurar su control de Normandía. Acaba de probar que puede derrotar a Francia en su propio territorio. Acaba de convertirse en el rey más temido de Europa. Pero Agincourt no fue solo una batalla. Fue un punto de inflexión. Un momento que cambió fundamentalmente cómo se haría la guerra durante los próximos 200 años. Porque lo que murió en el lodo de Agincourt no fueron solo 10.000 soldados franceses. Lo que murió fue la propia idea de la guerra caballeresca medieval. La creencia de que los caballeros nobles en armadura de placa eran invencibles, que el nacimiento y la nobleza importaban más que la táctica y el terreno, que la caballería pesada era el arma suprema del campo de batalla. Todo eso fue destruido en 3 horas, por campesinos galeses con arcos largos, por lodo y terreno, por un comandante que entendía que la armadura que debería proteger podría convertirse en prisión. Los arqueros con arco largo, hombres del pueblo sin nobleza ni títulos, demostraron ser decisivamente superiores a los caballeros feudales. Las armas de proyectiles, no el combate cuerpo a cuerpo, eran el futuro. El poder de fuego en masa, no la carga individual heroica, ganaría batallas. Y sobre todo, Agincourt probó que el terreno, el clima, el ambiente podían ser armas tan poderosas como el acero. Que entender el campo de batalla era más importante que los números, que usar el ambiente contra tu enemigo podría superar probabilidades imposibles. El liderazgo militar francés quedó tan devastado que no pudieron montar una resistencia efectiva durante más de una década. La próxima generación de comandantes estaba muerta o capturada. Los hombres que deberían reemplazarlos no existían. La nobleza francesa había apostado todo en sus armaduras y sus cargas de caballería, y perdieron. Agincourt entró en la leyenda como el lugar donde la caballería murió en el lodo, donde la era medieval del combate caballeresco llegó a su fin, donde 6.000 hombres hambrientos y desesperados destruyeron 25.000 de los mejores guerreros de Francia. Y todo porque Enrique V entendió algo fundamental sobre la guerra, que la mejor arma no siempre es la más afilada o la más pesada. A veces, la mejor arma es saber dónde luchar, cuándo luchar. Cómo hacer que el propio terreno luche por ti. Los franceses entraron en Agincourt seguros de su superioridad numérica, de su armadura superior, de su legado marcial. Estaban convencidos de que podían simplemente aplastar a los ingleses por la fuerza bruta. Que 200 metros de lodo no eran obstáculo frente a 60 libras de armadura de placa. Se equivocaban. La armadura que debería haberlos hecho invencibles los convirtió en objetivos inmóviles. El lodo que debería haber sido solo un inconveniente se convirtió en una trampa mortal. El terreno que ignoraron se convirtió en su verdugo. Y los arqueros campesinos que despreciaron se convirtieron en sus asesinos. Agincourt nos enseña que la victoria no viene solo de la fuerza o los números. Viene de entender tu ambiente, de usar cada ventaja, por pequeña que sea, de transformar las debilidades del enemigo en armas contra ellos. La nobleza francesa se ahogó en su propia armadura. Literalmente. Hombres que pasaron vidas enteras entrenándose para la guerra, que invirtieron fortunas en equipo, que venían de linajes militares que se remontaban a siglos, murieron sofocados en el lodo porque no entendían el campo de batalla. Y Enrique V, un rey joven liderando un ejército hambriento y exhausto, ganó porque entendió. Porque posicionó a sus hombres en el terreno correcto, porque obligó al enemigo a luchar donde y como él quería. Porque transformó el ambiente en aliado. Cuando visitas el campo de batalla de Agincourt hoy en día, todavía es tierra de cultivo, todavía es completamente plana, todavía se encharca cuando llueve, y si cierras los ojos, todavía puedes imaginarlo. Miles de hombres en armadura pesada intentando atravesar 200 metros de lodo profundo, flechas cayendo del cielo como lluvia de acero, el sonido de hombres gritando, ahogándose, muriendo atrapados en su propia armadura. Es un recordatorio aterrador de que a veces la mayor amenaza en batalla no proviene del enemigo. Viene del terreno mismo bajo tus pies, del peso que cargas, de los supuestos en los que confías. La promesa del título se cumplió. 6.000 arqueros hambrientos realmente borraron la nobleza francesa, no metafóricamente, literalmente.
Toda la élite guerrera de la nación, una generación entera de liderazgo militar eliminada en 3 horas, y se ahogaron en armadura, exactamente como se prometió, no en agua, en lodo, bajo el peso de 60 libras de acero que debería haberlos protegido, pero que se convirtió en su sentencia de muerte. 25 de octubre de 1415. El día en que la guerra medieval murió en el lodo francés. El día en que los arqueros campesinos probaron ser superiores a los caballeros nobles. El día en que el terreno se convirtió en un arma más mortal que cualquier espada. Agincourt se recuerda no solo como una batalla, sino como el fin de una era. El momento en que la caballería caballeresca, los ideales del combate noble, la supremacía de la armadura pesada, todo eso terminó. Hundido en el lodo, perforado por flechas disparadas por hombres comunes, vencido por táctica, terreno y comprensión ambiental. Y la lección permanece, que no importa cuán fuerte seas, cuán bien equipado, cuán superior en números. Si no entiendes el terreno, si no respetas el ambiente, si crees que la fuerza bruta es suficiente, te vas a hundir, así como 10.000 franceses se hundieron en Agincourt, atrapados en sus armaduras, traicionados por su confianza, destruidos por su propia arrogancia, y los arqueros galeses, hombres sin títulos ni fortuna, se quedaron en la cima de la colina y observaron, porque entendieron algo que la nobleza francesa no entendía. Que a veces, la mejor armadura no es acero, es saber dónde están pisando tus pies. ¿Qué otra victoria militar imposible deberíamos analizar a continuación? ¿Qué otro momento de la historia donde las probabilidades abrumadoras fueron superadas mediante tácticas brillantes y comprensión del terreno? Cuéntame en los comentarios cuáles son tus sugerencias. Porque la historia está llena de batallas donde la genialidad derrotó la fuerza, donde el débil venció al fuerte, donde el terreno lo decidió todo. ¿Y Agincourt? Agincourt es solo el recordatorio más sangriento de que a veces, lo más peligroso que puedes ponerte es una armadura que no sabes cómo quitarte, especialmente cuando te estás hundiendo.